Introducción y cumplimiento del objetivo del trabajo. Para finalizar nuestra exposición, vamos a realizar una reflexión integradora sobre todo el análisis realizado acerca del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. A lo largo de este trabajo, buscamos comprender cómo una organización estatal, que forma parte de nuestra vida cotidiana, puede ser analizada a partir de los conceptos estudiados en la materia administración. En este sentido, nuestro objetivo no fue solamente describir las actividades que realiza el Ministerio, sino poder interpretar cómo funciona internamente, cómo se relaciona con su entorno y cómo aplica diferentes principios administrativos para cumplir con su misión. Al revisar todo el proceso recorrido, podemos afirmar que el objetivo principal del trabajo fue cumplido, ya que logramos establecer una relación entre la teoría administrativa y una organización concreta de la realidad. Uno de los principales aprendizajes fue comprender qué conceptos que muchas veces parecen abstractos cuando los estudiamos desde la teoría pueden observarse en situaciones reales. Por ejemplo, elementos como la jerarquía, la división de tareas, la estandarización de procesos y la burocracia estatal dejan de ser solamente conceptos escritos en libros y pasan a verse reflejados en la gestión diaria del ministerio. El hecho de analizar una organización tan visible dentro de la ciudad de Buenos Aires nos permitió identificar cómo la administración está presente en actividades que forman parte de nuestra rutina, como la recolección de residuos, el mantenimiento del espacio público o los programas relacionados con el reciclaje. Sin embargo, durante el desarrollo del análisis, también encontramos una dificultad importante: comprender cómo conviven diferentes lógicas dentro de una misma organización. Por un lado, existe una lógica técnica vinculada con la eficiencia de los procesos de limpieza y reciclaje. Por otro lado, encontramos una dimensión política relacionada con las decisiones de gestión pública, una dimensión social vinculada al bienestar de los ciudadanos y una dimensión legal relacionada con las normas que regulan el funcionamiento del Estado. Nuestro mayor aprendizaje fue entender que una organización pública no funciona siguiendo una única lógica, sino que debe encontrar un equilibrio entre diferentes objetivos y demandas. El ministerio no solamente debe garantizar que la ciudad se mantenga limpia, sino que también debe responder a necesidades sociales, cumplir con normativas y generar políticas públicas que tengan impacto a largo plazo. En conclusión, esta primera etapa del análisis nos permitió comprender que detrás de una actividad cotidiana, como la higiene urbana, existe una estructura organizacional compleja, donde la administración cumple un papel fundamental para coordinar recursos, personas y objetivos. Continuando con el análisis interno de la organización, podemos decir que uno de los primeros aspectos que identificamos fue el propósito organizacional del ministerio. Siguiendo los aportes de Etkin, podemos entender que toda organización posee una racionalidad dominante, es decir, una razón principal que justifica su existencia. En el caso del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, su propósito no se limita únicamente a retirar residuos o mantener limpia la ciudad. Su objetivo es mucho más amplio: buscar construir una ciudad más habitable, ordenada y sustentable, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Esto se refleja en la idea de cuidar el metro cuadrado del vecino, entendiendo que cada espacio de la ciudad influye directamente en la experiencia cotidiana de las personas. A partir de este concepto, pudimos analizar sus procesos internos y comprender que la organización funciona como un sistema en movimiento. Las actividades que realiza el ministerio no son acciones aisladas, sino procesos conectados entre sí. Cada tarea forma parte de un ciclo donde los recursos ingresan, se transforman mediante diferentes actividades y generan resultados que vuelven a impactar en la sociedad.
Un ejemplo claro de esto es el centro de reciclaje de Villa Soldati. Allí pudimos observar cómo un residuo que inicialmente parece no tener valor puede convertirse en un recurso mediante un proceso organizado y especializado. En este punto resulta importante destacar que el recurso principal no es solamente el material reciclable, sino también las personas que forman parte del proceso. El conocimiento técnico, la experiencia de los trabajadores y el compromiso con la tarea son elementos fundamentales para que la organización pueda cumplir sus objetivos. El resultado final no es solamente la recuperación de materiales, sino también la generación de confianza y legitimidad institucional frente a los ciudadanos. Otro aspecto analizado fue la estructura organizacional. Observamos que el ministerio posee una estructura principalmente piramidal, vertical y centralizada. Esto significa que existe una distribución jerárquica donde las decisiones principales se concentran en los niveles superiores de autoridad. Esta característica responde a la necesidad de mantener orden, coordinación y seguridad jurídica dentro de una organización estatal. En una institución pública es necesario que existan reglas claras y responsabilidades definidas para garantizar que los servicios puedan mantenerse de manera constante, independientemente de los cambios de autoridades. Por último, respecto a la cultura organizacional, identificamos la importancia de valores como la sustentabilidad, la responsabilidad social y el cumplimiento de normas. La organización busca no solamente dar un servicio, sino también generar conciencia ambiental en la sociedad, promoviendo cambios en los hábitos de los ciudadanos. Análisis del entorno y relación con otros actores. Al analizar la relación del ministerio con su entorno, podemos observar que ninguna organización funciona de manera aislada. Aunque posee una estructura interna definida, necesita interactuar constantemente con diferentes actores externos que influyen en su funcionamiento. Dentro del ambiente de tarea encontramos un actor fundamental que son las cooperativas de recuperadores urbanos. Estas organizaciones tuvieron una transformación importante ya que dejaron de ser consideradas solamente actores externos y pasaron a convertirse en socios estratégicos para cumplir los objetivos del ministerio. La participación de estas organizaciones resulta esencial en las tareas de recuperación y clasificación de materiales reciclables, ya que aportan conocimientos, experiencia y capacidad operativa. Esto demuestra que la gestión pública actual requiere de la colaboración entre diferentes sectores para alcanzar mejores resultados. Otro actor clave son los ciudadanos. Los vecinos no son simplemente receptores pasivos del servicio, sino que tienen un rol activo porque evalúan constantemente el funcionamiento del sistema. La separación de residuos en origen, el uso correcto de los contenedores y el compromiso con el cuidado del espacio público influyen directamente en la eficiencia de las políticas implementadas. Además, el ambiente de tarea, analizamos el ambiente general que rodea a la organización. En este aspecto encontramos diferentes variables que pueden afectar el funcionamiento del ministerio y que muchas veces no puede controlar completamente, como por ejemplo la situación económica del país puede modificar la disponibilidad de recursos y afectar la planificación presupuestaria. También las decisiones políticas influyen en las prioridades de gestión y en la implementación de nuevos programas. Un factor especialmente importante son las condiciones climáticas. Los fenómenos como tormentas fuertes o situaciones de emergencia requieren respuestas rápidas y la activación de operativos especiales para garantizar la seguridad y el funcionamiento de la ciudad. A partir de este análisis, comprendimos que una organización pública debe tener la capacidad de adaptación. No alcanza solamente con contar con una estructura organizada, sino que también es necesario poder responder a cambios externos y a situaciones inesperadas. Además, incorporando la mirada de North, entendimos que para lograr un funcionamiento eficiente, no solamente son importantes las instituciones formales como las leyes o reglamentos, también tienen un papel fundamental las instituciones informales, es decir, los hábitos, valores y comportamientos de la sociedad. En este caso, aunque existan leyes como la ley de basura cero, los resultados dependen también de que los ciudadanos incorporen prácticas responsables como la separación de residuos. Por lo tanto, el cambio cultural de la sociedad es un complemento necesario para que las políticas públicas puedan alcanzar sus objetivos. Relación con Taylor y la administración científica. Para comprender aún más
el funcionamiento del ministerio, resulta importante relacionarlo con las diferentes escuelas de administración estudiadas. En primer lugar, analizamos los aportes de Frederick Taylor y la administración científica. Taylor planteaba que una organización podía mejorar su eficiencia mediante la planificación, la división del trabajo y la estandarización de los procedimientos. Dentro del ministerio podemos encontrar estos principios en diferentes actividades donde existen protocolos definidos y formas específicas de realizar las tareas. Un ejemplo de esto es el programa Sello Verde, donde se utilizan controles, evaluaciones y procedimientos establecidos para mejorar el desempeño y garantizar determinados estándares de calidad. La aplicación de estos métodos permite organizar mejor los recursos disponibles, reducir errores y lograr mayor previsibilidad en los resultados. En una organización de gran escala como el ministerio, donde diariamente deben coordinarse numerosas tareas y trabajadores, la estandarización resulta fundamental. Sin embargo, durante nuestro análisis también identificamos una posible limitación de este enfoque. Una excesiva especialización puede generar que los trabajadores se concentren únicamente en cumplir una tarea específica sin comprender el impacto general de su trabajo. Es decir, existe el riesgo de que la persona termine realizando una actividad mecánica sin sentirse parte del objetivo mayor de la organización. Por eso consideramos que, si bien los aportes de Taylor son útiles para mejorar la eficiencia, deben complementarse con una visión más amplia que tenga en cuenta la motivación, el compromiso y el sentido social del trabajo realizado. En el caso del ministerio, esto resulta especialmente importante porque las tareas que realizan tienen un impacto directo en la calidad de vida de millones de personas. No se trata solamente de recolectar residuos o mantener espacios limpios, sino de contribuir al funcionamiento de la ciudad y al bienestar colectivo. Por lo tanto, la eficiencia técnica debe estar acompañada por una comprensión del propósito organizacional. Otro enfoque fundamental para comprender la organización del ministerio es la teoría burocrática desarrollada por Max Weber. Según Weber, las organizaciones modernas necesitan una estructura basada en reglas, procedimientos y una autoridad legítima, vinculada al cargo que ocupa una persona. Desde esta perspectiva, el ministerio funciona como una organización donde la autoridad no depende únicamente de características personales, sino de la posición que cada individuo ocupa dentro de la estructura. Esto permite que exista continuidad institucional, ya que las decisiones y procedimientos permanecen aunque cambien las autoridades políticas. La burocracia, en este sentido, cumple una función necesaria dentro del Estado porque permite ordenar grandes cantidades de recursos, establecer responsabilidades y garantizar que los servicios públicos puedan mantenerse. En el caso del Ministerio del Espacio Público e Higiene Urbana, las normas escritas, los protocolos y la decisión jerárquica permiten coordinar una organización que involucra a numerosos trabajadores, áreas y actividades diferentes. La existencia de procedimientos claros permite que las tareas puedan realizarse de manera más organizada y previsible. Además, Weber destaca la importancia del conocimiento técnico. Dentro de una organización pública no alcanza solamente con tener autoridad, sino que también es necesario contar con personas capacitadas que comprendan los procesos y puedan tomar decisiones adecuadas. Esto se observa en áreas relacionadas con la gestión ambiental, el reciclaje y la planificación urbana, donde los conocimientos especializados son fundamentales.
Sin embargo, también es importante reconocer que la burocracia puede presentar desafíos. Cuando las reglas se vuelven demasiado rígidas, existe el riesgo de que la organización pierda capacidad de adaptación o que los procedimientos se conviertan en un objetivo en sí mismo. Por eso, el desafío del ministerio consiste en mantener el orden y la previsibilidad que brinda la burocracia, pero al mismo tiempo conservar la capacidad de responder a nuevas necesidades sociales y ambientales. En definitiva, los aportes de Weber permiten comprender por qué una organización estatal necesita una estructura organizada y reglas claras para funcionar correctamente. Para cerrar nuestra exposición, podemos decir que el análisis realizado sobre el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana nos permitió comprender cómo la administración está presente en una organización concreta que forma parte de nuestra vida cotidiana. A lo largo de este trabajo, no solamente buscamos describir qué actividades realiza el Ministerio, sino entender cómo funciona como organización, qué elementos intervienen en su funcionamiento y cómo los conceptos teóricos vistos en la materia se reflejan en una realidad concreta. Uno de los principales aprendizajes fue reconocer que detrás de acciones que muchas veces vemos como algo cotidiano, algo del día a día, como la recolección de residuos, el mantenimiento del espacio público o las políticas de reciclaje, existe una organización compleja que requiere planificación, coordinación y una distribución clara de responsabilidades. En este sentido, comprendimos que el Ministerio no tiene como único objetivo mantener limpia la ciudad, sino que su propósito está vinculado con el bienestar colectivo, la sustentabilidad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Desde la mirada de Etkin, pudimos identificar la importancia del propósito organizacional, ya que es aquello que orienta las decisiones y permite comprender por qué existe una organización y hacia dónde dirige sus acciones. A su vez, el análisis nos permitió relacionar el funcionamiento del Ministerio con distintos enfoques de la administración. Por un lado, los aportes de Taylor nos ayudaron a comprender la importancia de la planificación, la división de tareas y la estandarización de los procesos. Dentro de esta organización, estos elementos permiten coordinar grandes cantidades de actividades y garantizar que los servicios puedan realizarse de manera eficiente. También entendimos que una organización no puede reducirse solamente a la búsqueda de eficiencia. Es fundamental que las personas que forman parte de ella comprendan el sentido de sus tareas y el impacto que generan en la sociedad. Por otro lado, los aportes de Weber permitieron analizar la importancia de contar con una estructura organizada, basada en normas, jerarquías y responsabilidades definidas. Esta organización formal permite establecer un orden y una continuidad en el funcionamiento, algo fundamental cuando hablamos de una organización estatal que debe brindar servicios de manera permanente. Además, incorporamos la perspectiva de North para comprender que el funcionamiento organizacional no depende únicamente de las reglas formales, como leyes y reglamentos, sino que también de las instituciones informales, es decir, de los valores, hábitos y comportamientos que existen dentro de la sociedad. Un ejemplo claro de esto es la gestión de residuos. Aunque existan políticas públicas y normas establecidas, los resultados también dependen del compromiso ciudadano y de la incorporación de prácticas responsables, como la separación de residuos en origen. A partir de todo el análisis realizado, podemos concluir que el funcionamiento del Ministerio es resultado de la interacción entre múltiples factores: su estructura interna, sus propósitos, las personas que participan, los actores con los que se relaciona y el contexto en el que desarrolla sus actividades. Comprender esta organización nos permitió ver que la administración no consiste solamente en ordenar recursos, sino en coordinar diferentes elementos para alcanzar objetivos que tienen impacto en la sociedad. Como reflexión final, este trabajo nos ayudó a cambiar la manera de observar las organizaciones públicas. Detrás de cada servicio que llega a los ciudadanos existe una planificación, una estructura y un conjunto de decisiones que hacen posible su funcionamiento. En definitiva, pudimos comprobar que los conceptos estudiados en la teoría se encuentran presentes en organizaciones reales y que la administración cumple un papel fundamental para transformar necesidades sociales en acciones concretas.